Bueno, la clase de hoy entonces seguimos con segunda ley, sería la segunda parte de la clase 7, ¿no? Por eso es parte 2B. La idea de la clase de hoy es hacer unos cuantos cálculos, pero antes voy a hacer una revisión de lo que tenemos hasta ahora de segunda ley, ¿no? Nosotros sabemos que existen máquinas de calor que impulsan procesos, que estas máquinas de calor funcionan entre dos temperaturas, operan entre dos temperaturas dadas, un orden que es obtenido a partir de quema de combustible para calentar la fuente caliente, y las máquinas funcionan entre esas dos temperaturas y por ciclo van tomando calor de una fuente caliente, transformándolo parte en trabajo y otra parte la entregan a la fuente fría, ¿no? Eso es así como funcionan. La eficiencia de la máquina está determinada por lo obtenido, que es el calor, el trabajo hecho sobre el entorno, dividido el calor entregado por la fuente caliente. En general se busca eficiencia 1, o sea, se buscó mucho tiempo la eficiencia 1, es decir, eliminar toda esta parte del ciclo y quedarnos con la máquina cíclica que solo tome calor de esta fuente y lo transforme todo el trabajo entregado al entorno. Pero eso no funcionó, y entonces, para dignificar el fracaso, se enunció la segunda ley que dice que eso estaba prohibido, básicamente, ¿no? Está prohibido que una máquina cíclica por ciclo tome calor de una fuente caliente y lo transforme todo eso en trabajo entregado al entorno. Básicamente que ordene toda la energía térmica de la fuente caliente y lo transforme en trabajo ordenado entregado al entorno. Bueno, luego, a partir del enunciado de Kelvin, por el método del absurdo, probábamos que había un principio, algo que se llamó como principio de Carnot, que más o menos es lo mismo que el enunciado de Kelvin. Dice lo mismo de otras maneras, dice que la eficiencia de una máquina térmica cualquiera que opere entre dos temperaturas dadas, TH y TC, no puede ser superior que la de una máquina reversible que opere entre las mismas temperaturas, ¿no? Es decir, el significado de este principio es el mismo que el enunciado de Kelvin-Plan, eso se prueba por el absurdo, si uno se viola el otro también, y entonces llegamos a esa conclusión, o sea, puesto abreviado, la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que la eficiencia de una máquina reversible. Siempre hay que tener en cuenta que la comparación es entre las dos mismas temperaturas. El corolario del principio de Carnot surge de este principio y me dice que todas las máquinas reversibles que operan entre esas dos temperaturas es la misma, ¿no? Dadas las dos temperaturas, siempre que la máquina sea reversible, estas eficiencias van a ser las mismas, lo que significa que las eficiencias son una función de la temperatura, ¿no? Todas las eficiencias de máquinas reversibles que operan entre dos mismas temperaturas es la misma. Así pongamos con X e Y para generalizar e indicar todas las máquinas reversibles. Nosotros usamos el ciclo de Carnot para calcular la eficiencia de una máquina reversible. Nos dio que la eficiencia de esa máquina reversible es 1 menos Tc sobre Th, o sea, función de las temperaturas entre las que opera, y luego, aplicando el corolario de Carnot, generalizamos este resultado para todas las máquinas, ¿no? Entonces, esto implica que al generalizar el resultado, el hecho de que esto se cumpla para todas las máquinas, o sea, esto es igual a para todas las máquinas, nos lleva a que cualquier máquina que opere entre dos temperaturas dadas, si planteamos el calor entregado por la fuente caliente dividido la temperatura de la fuente caliente más el calor entregado por la fuente fría dividido la temperatura entregada por la fuente fría, la suma es igual a 0, ¿no? Eso es para todas las máquinas que operan entre Tc y Th, es decir, se da esa situación, y eso lo dedujimos por el corolario de Carnot, ¿no? Bueno, entonces esto nos llevó a pensar que esto podía ocurrir para cualquier proceso cíclico reversible. Cuando siempre hablo de todas las máquinas,
no sé si hice énfasis suficiente, tiene que ser reversible. Estamos hablando de máquinas reversibles. Entonces, esto nos llevó a pensar que en un ciclo cerrado, proceso reversible, esta integral debía ser cero, ¿no? Esto se cumplía para una máquina reversible que operaba entre dos temperaturas, pero en general los procesos en general no operan entre dos temperaturas, pero puede ser que sea así, hicimos las cuentas y nos dijo que sí, que era así, y entonces a partir de eso dedujimos que existe una función de estado tal que este diferencial es el diferencial de esa función de estado que simbolizamos con la letra S y que llamamos entropía. Entonces, de esta manera es como surge la entropía a partir de enunciado de Kelvin-Planck, principio de Carnot, corolario del principio de Carnot, calculamos la eficiencia de todas las máquinas que operan entre esas dos temperaturas, pasamos por esto y esto nos llevó a poner en evidencia la existencia de la entropía, ¿no? La cual se calcula en general como la entropía para ir de un estado A a B como la integral entre A y B de este diferencial de Courret sobre T, ¿no? Es una función de estado. Luego, el principio de Carnot, es decir, el corolario de Carnot nos llevó a la entropía, pero no es el principio de Carnot completo, sino que para el principio de Carnot tenemos que hacer valer la desigualdad, y bueno, el principio de Carnot nos llevó a una desigualdad de Clausius. Es decir, el hecho de que la eficiencia de una máquina cualquiera sea menor o igual que la eficiencia de una máquina reversible que opere entre las dos mismas temperaturas, esa desigualdad nos lleva a la desigualdad de Clausius. No, la desigualdad de Clausius, que más o menos lo probamos por el mismo método de la existencia de la entropía, nos lleva a que esta integral de diferencial de Qt, ya no es Qref sino Qt, es menor o igual que 0. ¿No? Si fuera Qref sería igual a 0. O sea, para un proceso reversible sería igual a 0 y si no menor que 0. Y la versión de esta desigualdad de Clausius, escrita en términos de variaciones de entropía, nos lleva a esto, que la variación de entropía para ir de A a B siempre es mayor o igual que la integral entre A y B de diferencial de Q sobre T. Por supuesto, si el proceso es reversible, esto ocurre y vale el igual, ¿no? Si es irreversible, vale el mayor. Y lo más interesante es lo que pasa para procesos adiabáticos. Para procesos adiabáticos resulta que la integral esta vale 0 y entonces el cambio de entropía para ir de A a B es mayor o igual que 0. O sea, una desigualdad contrastada con 0 nos da una flecha en el tiempo, ¿no? Nos dice que los procesos son tales que la entropía siempre aumenta, ¿no? Es decir, del universo. Los procesos en el universo o en un sistema adiabático, en todo caso, son tales que la entropía siempre aumenta. Es decir, si yo quiero separar futuro de pasado en un proceso, sé que en el futuro está más desordenado, tiene mayor entropía que en el pasado, ¿no? Bueno, la clase de hoy, bueno, sí, y por último quería comentarles que es claro que lo vimos la clase pasada lo vimos, que la entropía es una medida del desorden y que esta forma de ver las cosas nos lleva a los enunciados que dimos en la clase 0, ¿no? El enunciado de Kelvin es lo mismo que decir que existe una que los sistemas se desordenan todo el tiempo, que existe una variable llamada desorden que llamamos entropía, tal que para un sistema, ahora es adiabático, una restricción más fuerte, siempre aumenta y que cuando llega a su máximo, el sistema llega al estado del equilibrio. Llega a su máximo, ¿por qué? Porque una vez que llega al máximo no puede haber más procesos porque no puede aumentar porque llegó al máximo y no puede disminuir porque está prohibido, o sea, no hay más flujo de energía y por lo tanto las variables dejan de variar con el tiempo y llegamos al equilibrio. O sea, el máximo de entropía en un sistema adiabático y el del universo corresponde al equilibrio de todo eso, ¿no? o del sistema adiabático o del universo.
Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer ejemplos de cálculo de entropía, ¿no? Es decir, cómo va, eso le viene bien para resolver los problemas de la práctica, es decir, qué criterios usar y algunos ejemplos de cómo calcular cambios de entropía. ¿No? Entonces, la regla general es nunca olvidarse que la entropía es una función de estado, o sea, depende del estado inicial y estado final y nada más, ¿no? Por lo tanto, cualquiera sea el proceso, sabemos que conecte esos dos estados, el cambio de entropía es independiente de ese proceso, ¿no? Y así que, no, como dije, solamente interesa el estado inicial y el estado final. ¿No? Luego tenemos que, para calcular la entropía, hay que conectar estos estados a través de un proceso imaginario que los vincule y calcular que tiene que ser reversible y calcular el cambio de entropía para ese proceso imaginario que es reversible. Si tengo la superficie de estado de equilibrio, simplemente tengo la S, la entropía en función de T y P, superficie de estado de equilibrio, simplemente averiguo sé el estado inicial y final, averiguo cuánto vale la entropía porque tengo la superficie, tengo la función y la calculo directamente. En general no la tengo, no la van a tener cuando calculen un problema, o sea que van a tener que imaginarse un proceso reversible que es como trazar una trayectoria en esa superficie de estado de equilibrio, haciendo la salvedad que tiene que ser una sucesión discreta de puntos, uno muy al lado del otro. Entonces, una vez que tienen ese proceso reversible que une A y B, simplemente hacen esta cuenta, esta integral. Empecemos con el proceso más sencillo, que es un proceso isotérmico. En realidad, lo que me interesa es que la temperatura inicial sean las mismas, ¿no? Yo tengo un proceso tal que empieza a la misma temperatura y termina en una misma temperatura, en la misma que empezó. En una temperatura y empieza en la misma que empezó. Entonces, si eso es cierto, a mí no me importa el proceso, yo digo, bueno, elijo un proceso que conecte esos dos estados que sea una isoterma, ¿no? Entonces, lo que hago es considerar esa isoterma y calculo esta integral. Como es una isoterma, saco la temperatura afuera y resulta que el cambio de entropía es el calor absorbido en ese proceso dividido T. Y ya con eso tengo la entropía, es la forma que calculamos bueno, no lo calculamos nunca, pero bueno, el Q sobre T de las máquinas de calor. Bueno, entonces, este calor, si no lo podemos medir directamente con calorímetro, podemos medir conocer el delta U, ya sabemos bien cómo hacer, y medir el trabajo, y entonces también la podemos calcular a través de esa relación, usando la primera ley. Entonces, para un gas ideal, el delta U es igual a 0 porque no depende de la temperatura y por lo tanto el calor es menos el trabajo directamente. Luego considero un proceso isobárico, que es a presión constante. Un proceso a presión constante, bueno, en ese caso el calor a presión constante es el delta H. Así que yo sé que la pendiente de H con T a presión constante es P. Por lo tanto, planteo diferencial de QP igual a diferencial de H igual a CP diferencial de T. Luego el diferencial de entropía es dividido todo esto por T. Así que divido todo por T y tengo esto, ¿no? CP es una constante para un gas ideal y si es una constante, aunque no sea un gas ideal, no me perturba la integral de esto y bueno, tengo que calcular la integral de diferencial de T sobre T. Así que esto me lleva a esto. Delta S es P logaritmo natural de TF sobre TI. No, puedo dejar libre esta variable de temperatura final y tratar de graficar la temperatura en función de la entropía, ¿no? O del cambio de entropía, ¿no? Y si obtengo esto, luego graficar la temperatura en función de la entropía, ¿no? El cálculo es dividir por CP acá, elevar exponencialmente y multiplicar por TI y tengo esto.
Y si lo quiero poner explícitamente función de la entropía, pongo S menos SI y saco afuera la parte de E a la menos SI sobre CP y me queda E a la S sobre CP, ¿no? Y me queda una exponencial, claramente una exponencial. T varía con S según una exponencial, ¿no? Esto es una exponencial tal que la presión es constante porque es un proceso a presión constante. Y una cosa interesante es que el T diferencial de S es el diferencial de calor, ¿no? T diferencial de S es el diferencial de calor. Eso significa que el área bajo esta curva, que es la integral de T diferencial de S, es el calor. ¿Sí? Bueno, lo mismo podemos considerar un proceso isócoro, o sea, a volumen constante. No, en este caso, el QB es delta U y la pendiente de U con T a B constante es CB. No, es muy similar al caso anterior, diferencial de QB, diferencial de U igual a CB, diferencial de T, divido todo por T y me fabrico el diferencial de S. Y luego, si CB es constante, otra vez luego hago la integral y calculo el cambio de entropía entre el estado TF y TI a un dado volumen. Y es CB el logaritmo natural de TF sobre TI. Es claro que la entropía aumenta con la temperatura, ¿no? Lo vemos de acá. En este caso, bueno, luego puedo despejar otra vez la temperatura en función de la entropía. Acá la despejé directamente explícito en forma de la entropía y no de delta S. Y bueno, es una exponencial. En este caso he dibujado varias exponenciales para distintos volúmenes. La exponencial se va más arriba. En el gráfico no dice cuál es el volumen más grande o cuál es el volumen más chico, pero se puede hallar fácilmente porque yo ya sé conceptualmente que si aumenta el volumen aumenta el desorden, o sea, aumenta la entropía. Entonces me fijo una línea de temperatura constante y las de volúmenes más grandes son las de entropía más grande. O sea, esta de acá abajo son las de entropía más grande y la entropía se va reduciendo a la medida que voy con las curvas para arriba. Bueno, veamos el cambio de entropía para gases ideales en general, ¿no? Y hallemos la superficie de estado de equilibrio para gases ideales. No, podemos entonces determinar las superficies Fs de Tb o S de Tp haciendo cuentas similares como las de acá, como las que hice hace un rato, ¿no? Es decir, excepto una constante aditiva, ¿no? Escribo el diferencial de Q usando la primera ley, diferencial de U menos diferencial de trabajo. Luego, como el gas es ideal, el diferencial de U es B diferencial de T, ¿no? Y el menos el diferencial de trabajo es solo trabajo PB, o sea, me queda el trabajo es menos P diferencial de B, entonces me queda más P diferencial de B por este signo menos, y el P es mu RT sobre B, o sea que lo reemplazo y me queda así, para un gas ideal. Entonces, esto es para el gas ideal, trabajo PB. Entonces, este diferencial de Currel, ¿no? Uno puede preguntarse por qué es reversible y más o menos ya hemos dado la respuesta, es decir, estoy siguiendo una curva sobre la superficie de estado de equilibrio, entonces por eso el proceso es reversible. Bueno, luego divido todo por T para fabricarme el diferencial de entropía. Acá la temperatura se cancela con la temperatura y luego integro. ¿No? El cambio de entropía de un estado entre un estado de referencia y un estado cualquiera será CB, la integral entre TR y T de diferencial de T sobre T, más mu R, la integral entre BR y B, diferencial de B sobre B, ¿no? Son dos logaritmos naturales. No, esto ya lo habíamos visto porque para un proceso isócoro, o sea, de volumen constante, esto da 0 y me queda lo que calculamos antes. Y bueno,
finalmente esto me da, excepto una constante de integración, la superficie S de TB, donde tengo representado todos los estados de equilibrio posibles para un gas ideal, ¿no? Si no fuera un gas ideal, tendré que reemplazar acá por la ecuación que corresponda, la integral se va a complicar un poquito más, pero se puede hacer y de esa manera calculo la entropía para un gas real. Luego calculamos la superficie F de S de TP. Para eso lo que hago es considerar que U es una H menos P por B. Y acá hago, bueno, acá pongo diferencial de H, que es esto. Luego pongo menos P diferencial de B menos B diferencial de P más P diferencial de B. El primer menos P diferencial de B se cancela con este más P diferencial de B y me queda menos B diferencial de P. ¿Me siguen? ¿Sí? Así que me queda esto. No, es una forma de escribir la segunda ley, la primera ley en términos de H. Entonces, para un gas ideal, tengo que reemplazar el diferencial de H es P diferencial de T para un gas ideal, ya lo vimos antes. Y el menos B sería, el volumen sería mu por RT sobre P, ¿no? Porque P por B es igual a mu por RT, entonces el B es mu por RT sobre P. Y bueno, acá también, es decir, divido todo por T para fabricarme el diferencial de S, ¿no? Esto es para gas ideal, esto también. Acá cancelo la temperatura y luego tengo que integrar, como antes. Acá. Me falta un coso amarillo. Bueno. Sí, luego tengo que integrar como antes. Son dos organismos naturales. ¿No? Para un proceso isobárico, o sea, de presión constante, esto es 0 y tengo el resultado que tenía antes. Y bueno, acá me aparece el efecto de la presión, de cambio de presión, ¿no? Vemos que con el volumen la entropía aumenta y con la presión disminuye, porque bueno, al aumentar la presión, la temperatura constante, el volumen se reduce, por eso acá tengo un signo menos y acá tengo un más. Y por supuesto la entropía aumenta siempre con la temperatura. Estas dos partes no solamente valen para gas ideal, sino para gases no ideales, donde CB y CP permanecen constantes, o para el sistema, ni siquiera gases, sólidos o líquidos, donde CB y CP son constantes, ¿no? Bueno, entonces la entropía, como dije recién, crece con la temperatura y el volumen y decrece con la presión, ¿no? En todos los casos que crece el orden, ¿no? Si aumenta la temperatura, crece el desorden, perdón, si aumenta la temperatura, aumenta el desorden, si aumenta el volumen, aumenta el desorden, si aumenta la presión, aumenta el orden, porque es a temperatura constante, porque el gas se guarda en un volumen más chico. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Van entendiendo todo? El hecho de que decrezca, ¿no? Repetime. El hecho de que decrezca, ¿no? Completo. Sí. Habíamos dicho que la entropía siempre aumentaba. No, es decir, la entropía en un proceso adiabático irreversible, tiene que ser, siempre aumenta. Es decir, en el universo, que es adiabático, o en un sistema adiabático, siempre aumenta. No, de nada. Bueno, entonces les va a salir la voz de Aitor en la grabación. Sí.
Vamos a ver el experimento de Joule. Vamos a calcular la entropía para el experimento de Joule y considerando un gas ideal, ¿no? Que el experimento de Joule es claramente irreversible porque en ningún momento uno puede invertir la dirección en que se produce mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de contorno. O sea, imágenes para recordarlo. Tengo un gas ideal, abro la válvula, se expande y una vez que empieza a expandirse el gas, no lo puedo volver para atrás con un cambio infinitesimal de las condiciones de contorno. Entonces, tengo un gas ideal, tengo acá vacío, mu JT me da 0, porque el gas la U del gas solamente depende de T, no depende del volumen, no hay interacción, o sea, no cambia la energía y, bueno, por supuesto les recuerdo que es un sistema adiabático, o sea, según la desigualdad de Clausius, en este experimento la entropía debe aumentar. No, es claramente irreversible. Entonces, tengo T igual a una T de referencia que no cambia, T igual a la T de referencia, y entonces la entropía, el término que depende de la temperatura es 0, porque es la unidad natural de T, R sobre TR, 0, y solamente cambia el segundo término, ¿no? Vamos. Es decir, este es 0 y tengo este término, ¿no? Y que, bueno, también lo puedo escribir en términos de las presiones finales, ¿no? Menos mu por R, logaritmo natural de P sobre PR. Entonces, si tengo a mano los datos de volumen, uso los volúmenes. Si tengo a mano los datos de presión, uso la presión, da lo mismo. Entonces, vemos que claramente la entropía aumenta con el volumen en este proceso. Es decir, la expansión del gas, el hecho de que el gas se desparrame en un volumen más grande, produce un aumento de entropía que para un gas ideal se puede calcular con esta expresión. No, Q igual 0, y como dije, esto es mayor que 0, ¿no? Porque hay una expansión. B es mayor que BR, P es menor que PR. Bueno, consideremos otra situación, una transición de calor excesivamente lenta, ¿no? Tenemos todo un sistema adiabático, este sistema está a una temperatura TH, este subsistema, este es a una temperatura TC, y acá hay un muy mal conductor del calor, de modo tal de que la transferencia de calor es muy lenta. En un delta pequeño, un delta T pequeño, pasa una pequeña cantidad de calor nada más, tan pequeña que no modifica las temperaturas de TH y TC. Por lo menos durante un tiempo importante. Entonces, TH es mayor que TC y por lo tanto el proceso es irreversible porque yo mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno no puedo invertir la dirección del flujo de calor. O sea, si subo diferencialmente TC, esto sigue siendo mayor que esto y el calor sigue fluyendo en esta dirección. Lo mismo si reduzco la temperatura en un diferencial de esta. Entonces el proceso es irreversible y claramente conocer cuánto calor voy pasando y conocer las temperaturas de esto no me sirve para calcular la entropía. Yo tengo que imaginar un proceso reversible que vincule un estado tal que un diferencial de calor ha pasado de un punto a otro. Entonces el proceso es irreversible, es adiabático y es lento, ¿no? En delta T muy pequeños, son tan pequeños, mucho menor que el tiempo de relajación, ¿no? Que el tiempo en que tarda el sistema en llegar al equilibrio, ¿no? Entonces, si en ese tiempo, en ese delta T, se transfiere de un sistema a otro una cierta cantidad delta Q, ¿no? Es un delta Q por unidad de tiempo, digamos esto. Entonces podemos idear un proceso reversible que haga lo mismo. Así que para eso imaginamos este proceso, ¿no? Que está ilustrado en este dibujo.
Yo acá he dividido estos dos sistemas en dos partes. Esta es la parte esta y esta es esta otra. Y acá tengo un gas ideal encerrado, bueno, todo entre paredes adiabáticas, excepto esta pared que es diatérmica. Entonces lo pongo en contacto diatérmico con este sistema y lo que provoco es una expansión reversible del gas, o sea, muy lenta, y le pongo lubricante a los pistones para que no haya rozamiento, y entonces hago una expansión muy lenta y voy absorbiendo y hasta que absorbe una cierta cantidad delta Q de este sistema. Luego lo que hago es aislar adiabáticamente el gas y hago una expansión del gas hasta llevarlo a la temperatura TC, ¿no? Porque si lo pusiera directamente con este otro sistema en contacto diatérmico habría una diferencia finita de temperatura, acá tendría TH y acá TC, y sería irreversible el proceso. Yo estoy tratando de hacer un proceso reversible, o sea que hago una expansión infinitamente también lenta y reversible que me lleve el gas a la temperatura TC, luego lo pongo en contacto con este sistema, en contacto diatérmico con ese sistema, ambos tienen una temperatura TC y hago una expansión isotérmica del gas, una compresión isotérmica del gas para entregarle calor a este otro sistema. La misma cantidad de delta Q que le saqué acá. ¿No? El proceso es reversible, ¿no? Esto es isotérmico, esto es adiabático, ¿no? TH, esto es para llevar la temperatura de TH a TC, y esto es isotérmico. Bueno, el cambio de entropía para este proceso, que vincula el mismo estado inicial de acá a acá cuando fue transferido un delta Q de acá a acá, en un delta T, es este, ¿no? Acá esto es adiabático, o sea, es reversible y adiabático, o sea, no hay cambio de entropía. En este sistema sale calor del sistema, o sea, a temperatura constante, o sea, el cambio de entropía es el Q sobre TH, menos Q sobre TH porque salió calor, y en este otro entra calor en forma isotérmica, reversible, o sea que el cambio de entropía es delta Q sobre TC. Y lo que veo es que, bueno, TC es más chico que TH y por lo tanto esta cantidad es mayor que 0, ¿no? Es decir, también puedo escribirlo así. Estos delta Q son por unidad de tiempo, ¿no? Porque si no, no dan las unidades. Son delta Q por unidad de tiempo. Entonces, en la medida que voy transfiriendo calor lentamente de acá hasta acá, la entropía por unidad de tiempo me va aumentando, ¿no? TH mayor que TC, y bueno, como ya dije, el delta S es mayor que 0. Entonces, de esa manera voy calculando cuánto me va aumentando por unidad de tiempo la entropía en una situación así. ¿Sí? Me imagino el proceso reversible y lo averiguo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, veamos otro ejemplo, una transición de fase espontánea, ¿no? Vamos a suponer que tenemos agua superenfriada, esto significa, o sobreenfriada, es agua a menos 10 grados centígrados, es un estado que cumple con reglas de estabilidad, digamos, que se puede obtener, pero que el estado de agua de hielo es más estable, y entonces cualquier perturbación, pasa alguien y estornuda cerca y esto se transforma en hielo, ¿no? Entonces tengo agua superenfriable, ocurre una perturbación que lo lleva a hielo, esto se transforma en hielo, ¿no? Lo único que pasó es que tenía agua y ahora tengo hielo, se reorganizó la materia, se ordenó, ¿no? Entonces, este estado, como les dije, es metastable, y entonces cualquier perturbación lo lleva a hielo. Bueno, imaginemos un proceso, es decir, el proceso es irreversible, ¿no? Si yo levanto en un grado este hielo, no pasa agua, sigue siendo hielo. Para calcular la entropía tengo que imaginar un proceso reversible que vincule el estado inicial y final, ¿no? El delta S se calcula de esa manera.
Entonces lo que imagino es calentar esto reversiblemente, ¿no? Transferencia reversible positiva a presión constante, siempre dejo la presión constante, ya hemos visto cómo cambia la entropía, cómo se calcula la entropía en un proceso a presión constante. Entonces lo caliento de manera reversible hasta llegar a 0 grados centígrados, luego provoco una transición de fase en equilibrio a 0 grados centígrados, es decir, a una atmósfera la coexistencia en equilibrio es a 0 grados centígrados, o sea, puedo provocar una transición de fase reversible a 0 grados centígrados, de agua a hielo, y luego enfrío el hielo también de manera reversible a presión constante. Acá el calor es mayor que cero, si tengo que entregar calor al sistema para calentarlo. Acá el calor es menor que cero, ¿por qué? Porque para transformar agua en hielo le tengo que sacar calor, la energía que le sobra al sistema, y de esa manera se transforma en hielo. Bueno, también sé que el sistema se está ordenando, entre agua y hielo el sistema se ordena, o sea que la entropía tiene que disminuir, es decir, está más ordenado que esto, o sea, esto tiene menos entropía que esto, y como la entropía en este paso es directamente el calor sobre T, sobre la temperatura, o sea, una disminución de entropía implica que QP es menor que cero. Y esta QP es menor que cero porque enfrío al sistema. No, uso las expresiones que calculé antes para procesos a presión constante, no la versión de entropía para calentar el agua. Siempre las temperaturas en estos logaritmos, es decir, cuando uso la ecuación de gas ideal, tiene que ser la temperatura en grados Kelvin. No puedo meter la temperatura en grados centígrados en la ecuación de gas ideal. Entonces es la temperatura de 0 grados centígrados en grados Kelvin, la temperatura de menos 10 grados centígrados en grados Kelvin. Hago el logaritmo natural de esto, lo multiplico por el Cp del agua y tengo el cambio de entropía por el calentamiento reversible. Luego este es el cambio de entropía por la transición de fase, donde el delta H es negativo, por lo que dijimos recién, y acá tengo que poner la temperatura de 0 grados Kelvin, de 0 grados centígrados en grados Kelvin. Y el Cp de hielo es similar a esto, nada más que lo único que tengo acá de diferencia es Cp de hielo, que es calor específico de hielo, o capacidad calorífica a presión constante de hielo, ¿no? Y acá va el cociente al revés, ¿no? Porque acá hay un enfriamiento de 0 grados centígrados a menos 10 grados centígrados. Siempre van las temperaturas en grados Kelvin. No, puedo dar vuelta al Cp de hielo de acá, en las temperaturas de acá, y pongo un menos acá, y entonces saco factor común del logaritmo natural y me queda esta parte con las capacidades caloríficas así. Y acá, bueno, como este delta H es negativo, para poner en evidencia que esto es negativo, pongo valor absoluto de H y un signo menos acá. Esta cantidad es una cantidad pequeña porque el Cp del agua y del hielo no son muy diferentes, o sea, lo que domina la situación es esto, ¿no? Y veo que la entropía, esto es menor que cero, bueno, estos son aproximadamente igual, y bueno, esto domina todo, así que esto implica que la entropía en el proceso disminuye. Entonces, vamos al tema de que disminuye, por ahí alguien se puede sorprender cómo va a disminuir, si siempre aumenta, y bueno, vamos a lo que le comenté recién, el sistema tiene que ser adiabático, y ahí sí tiene que aumentar, pero si no es adiabático, no. Es decir, si sumo lo que le pasa al entorno más el sistema, todo será adiabático, y entonces ahí sí la entropía de todo eso va a aumentar en el proceso. Pero la entropía de la transición de fase disminuye, y seguramente la del entorno aumenta más. Si yo quiero calcular la entropía del entorno, tengo que saber el estado inicial y final del entorno. Es decir, en este planteo son datos que no tengo. Entonces, bueno, esto lo tendría que haber puesto antes, ¿no? ¿Cómo? Si el proceso es irreversible. Bueno, y el último ejemplo, que va a terminar con una pregunta para ustedes, es el de la mezcla irreversible de gases ideales.
Vamos a suponer que tenemos dos gases ideales a la misma temperatura y presión. Tengo un volumen total, que es el volumen que ocupa, la suma de los volúmenes que ocupa cada gas, que se va a mantener constante en el proceso, y básicamente lo que hago es sacar la pared y dejar que las moléculas se mezclen, y finalmente el estado final va a ser una mezcla homogénea de los dos gases. Es un proceso claramente irreversible, o sea, no puedo revertirlo mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno. Así que para calcular la entropía tengo que imaginar un proceso reversible que me vaya de este mismo estado inicial hasta este estado final. Siempre el sistema permanece en equilibrio mecánico y térmico, porque siempre tengo las mismas temperaturas y presiones. Vamos a suponer que acá tenemos un cierto número de moles del gas azul y acá un cierto número de moles del gas rojo. Vamos a considerar que estas paredes negras son adiabáticas, o sea, o el Q igual a 0, o aunque sean isotérmicas también el Q es igual a 0. ¿Por qué? Vamos a suponer que son isotérmicas, mejor dicho. Y digo, Q es igual a 0, y yo digo, ustedes me dicen por qué, y yo les digo, porque si T es constante, en el proceso el delta U es igual a 0, y por otro lado el volumen es constante, no hay trabajo, también es omega igual a 0, y por lo tanto juntando todo esto significa que Q es igual a 0 por la primera ley, digamos. Entonces es un proceso adiabático e irreversible, y lo que se espera es un aumento de la entropía por la desigualdad de Clausius. Entonces, proceso irreversible, esperamos un aumento de la entropía. Bueno, tenemos que imaginarnos un proceso reversible que conecte estados iniciales y finales, y lo que imaginamos es expandir los dos gases hasta el volumen B por separado. Acá está ilustrado cómo se expande el gas azul de una manera adiabática y reversible, ¿no? Una expansión reversible adiabática del gas hasta el volumen B del gas azul y del rojo. Y luego imagino un proceso de mezcla. Ahora les hago un dibujo un poco más detallado, donde yo pongo una pared acá que es permeable al gas. Esta pared es permeable al gas azul e impermeable al gas rojo, y pongo esta otra que es permeable al gas rojo e impermeable al gas azul, de modo tal de que si encajo esto dentro de la otra, esta pared azul no existe para las moléculas azules y esta pared roja no existe para las moléculas rojas. O sea, el rectángulo es este. Esta línea azul con esto encierra las moléculas rojas, y esta línea roja con esto encierra las moléculas azules, ¿no? Imagina esa situación y comprimir el gas de esa manera. Ahora lo explico más en detalle acá a la vuelta. En la segunda etapa del proceso para generar la mezcla. No, esto es todo a T constante, y es claro que al empujar esto, como lo que desplazo es todo este cuadrado con esta pared azul en esta dirección, y como esta es permeable a las moléculas azules, no ejerce fuerza sobre las moléculas de gas, es decir, es como si no existiera para las moléculas de gas, y por lo tanto con una fuerza cero puedo reducir el volumen, ¿no? Y no hago trabajo. El trabajo es cero, T es constante, delta U es cero, o sea, Q es igual a cero en este proceso. Es reversible con Q igual a 0, eso significa que no hay cambio de entropía en este proceso, solamente hay cambio en este otro. Entonces, para conectar los estados iniciales y finales mediante un proceso reversible, recurro a dos cosas: expansión isotérmica de ambos gases hasta un volumen final, ¿no? Hasta desde BA a B y de BR a B.
y la etapa 2 una mezcla reversible de gases, ¿no? Acá hago un dibujo expandido de la etapa 2 donde veo que este rectángulo encaja de alguna manera en el otro y se va produciendo la mezcla. Entonces, como les dije, esta fuerza es 0, o sea, el trabajo para el mezclado es 0, T es constante y esto implica que delta U es igual a 0 y todo esto me lleva a un calor Q igual a 0. Proceso, un Qrep igual a 0. O sea, el cambio de entropía en la etapa 2 es 0. Solamente tengo el cambio de entropía entonces calculada en la etapa 1. Bueno, en la etapa 1 ya vimos cómo calcular la entropía para un cambio de volumen de un gas ideal, ¿no? El delta S de la mezcla irreversible es de la etapa 1 es mu A R logaritmo natural de B sobre BA para la parte de las partículas azules, más mu R logaritmo natural de B sobre BR, ¿no? Estoy usando las expresiones para gases ideales cuando la temperatura es constante. Entonces, esto me da el cambio de entropía, que claramente los dos volúmenes aumentan y por lo tanto aumenta la entropía, ¿no? En eso estamos bien. No, B es igual a BA más BR. Fíjense que la fracción molar la definimos como el número de moles mu A sobre el número de moles totales. X es la fracción molar de XA y la fracción molar de XB será mu R sobre mu, que es el número de moles totales. Mu es mu A más mu R. Entonces yo tengo que antes de la mezcla tengo el gas ideal P por BA igual a mu A por RT, están en uno de los compartimentos, y el otro en el otro, P por el volumen de las BR de las partículas rojas más mu R igual a mu R por RT. Y después de la mezcla, para ambos gases tengo PB igual a mu por RT. Si hago el cociente de esto con esto, ¿no? Me queda así, PB sobre PB A o R, ¿no? Y entonces será mu por RT sobre mu A o R, RT. Y este RT con este RT se va y el P del otro lado se va con el P del otro lado. Y entonces yo puedo escribir el cociente de volúmenes B sobre BA o B sobre BR como mu sobre mu A o mu sobre mu R, que es 1 sobre XA o XR, ¿no? 1 sobre la fracción molar. Y esto lo puedo reemplazar en la expresión que calculé antes, ¿no? Esto que está acá lo puedo reemplazar acá y acá. Y como es 1 sobre XA, es como escribir menos logaritmo natural de XA y lo mismo para XR. Entonces cuando reemplazo, me quedan así, con este menos. Y acá fíjense que tengo XA por mu, lo que he hecho es tomar esto y reemplazar mu A por mu por XA y sacar factor común mu, ¿no? Lo mismo para esto. No, esto lo reemplazo acá y acá y saco factor común mu y R y me queda así, menos mu R XA logaritmo natural de XA más XR logaritmo natural de XR mayor que 0 porque XA es menor que 1, ¿no? Entonces estos logaritmos son negativos, con este menos se hace más y bueno, igual que esto, mayor que 0. Bueno, y Gibbs planteó una paradoja respecto de esto. Él dijo, o no sé si lo dijo así, pero así lo digo yo, supónganse que nos engañé y resulta que todas las moléculas, todas las partículas son azules. O sea, no hay proceso, ¿no? Si todas las partículas son azules, si estas son azules y estas son azules, están a T y P constante, tengo la misma densidad de los dos lados, y estas son todas azules, finalmente no pasó nada. Macroscópicamente no pasó nada. Sin embargo, si yo hago los cálculos, todos estos cálculos que hice, me da, por más que no sean, que sean distintas moléculas, yo tendré acá la fracción molar, es decir,
tengo definido esto de el número de moléculas MUA sobre el mu total, que era la fracción de moléculas azules que tenía de un lado y ahora la fracción de moléculas azules que tenía del otro. Lo mismo, puedo hacer toda la misma cuenta y me da mayor que cero. O sea, me da que la entropía me aumenta en un proceso que no fue, que no existió. Es una paradoja que, bueno, se las dejo a ustedes para que la resuelvan. Eso me la ponen en el informe. No, si pueden no ser iguales. Si yo lo hice más general, MUA es, lo planteé diferente, pero es irrelevante si son iguales o no. Si, aunque sean iguales, los MU son... Sí, quedaría un medio, sí, aumentaría la entropía igual. Si son las dos azules, sí. En el equilibrio los dos núcleos son iguales. No necesariamente, porque si tienen que tener la misma densidad, nada más. Pero si los volúmenes son distintos, pero tienen que ser dos núcleos. tienen que tener la misma densidad. No tienen que ser los muy iguales. Claro, vos podés tener distinta cantidad de moles y volumen. Es decir, hay una relación entre el volumen y la cantidad de moles. Sí, a través de la densidad, porque ρ es igual a muH, pero acá también tiene la misma densidad. Sí, porque T y P es la misma temperatura y presión, o sea, tiene la misma densidad. Sí. No, y porque tiene la misma T y P. Con T y P definía el estado del sistema. Entonces, la densidad es una función de T y P, que es una variable de estado, y entonces siempre va a ser la misma. Pero si no fueran unidades, se podría variar. No importa eso. Es decir, yo determino el estado del sistema con dos variables, T y P. Luego todas las otras variables, una vez que fijé esas dos variables, todas las otras ya están determinadas. Si inicialmente tiene la misma, yo planteo T y P en equilibrio, están en equilibrio, tienen que tener la misma densidad porque están en equilibrio, de un lado y de otro. Tiene la misma T y P de un lado, la misma T y P del otro, tiene la misma densidad cualquiera sea el sistema, aunque sea un sólido. ¿El qué? No, porque el Z lo que hace es mostrar cómo se evidencia el efecto de fuerza de interacciones entre moléculas, digamos, ¿no? Pero el estado del sistema no te lo cambia. Es decir, estos son variables de estado. Vos una vez que definís el estado del sistema con las variables de control que usás, todas las otras funciones quedan definidas. Entonces, si los dos compartimentos tienen la misma densidad, o tienen la misma temperatura y presión, también tienen la misma densidad, sin importar si es un gas real, si es un sólido, lo que sea, tiene la misma densidad. Claro, eso es para los cambios de procesos reversibles. Sí. Claro, no depende del proceso, pero acá es diferente. Acá hablo de que yo fijo el estado del sistema y todo el resto son funciones de ese estado. No pueden tener, es decir, si yo tengo dos sistemas que tienen la misma temperatura y presión, y estoy hablando del mismo tipo de sistema, ¿no? Tengo dos gases que tienen la misma temperatura y presión, van a tener los dos la misma densidad, en equilibrio, ¿sí? Digamos. Bueno, en realidad están definidos por el volumen y todo, tengo todo lo mismo, el volumen queda definido y va a haber un esfuerzo de fuerza atractiva en uno y en otro, pero tiene la misma densidad. Sí. Pero si no la puedes distinguir, no puedes hacer eso. Claro, ¿y qué pasa? No sé si la podés dejar. Sí, bueno, la respuesta está por ahí. Es decir, esta es ponerle que son o son permeables a las dos o son impermeables, ¿no? Si son permeables a las dos, lo que estoy haciendo acá es comprimir al gas, antes lo expandí, ahora lo comprimo.
O sea, hacer el proceso al revés y entonces cambio de entropía el negativo del otro y se suma y da cero. Sí, es ese. Bueno, está bien, te voy a premiar con algo de una nota, de algo. Yo voy a escribir al final y yo. Bueno, listo. Vamos a cortar.